dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 6 de mayo del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Danita y hoy también debemos excusar la presencia o excusar la ausencia de nuestro amigo y asociado, el licenciado Roger Rogando Piña, por razones de salud. Esperamos que ya el lunes estará con nosotros. Estamos a 10 días de las elecciones, pero también en Estados Unidos hay elecciones. Nosotros tenemos aquí algunos comentarios porque han surgido una serie de situaciones que desde luego no favorecen en nada a la intención de reelección del presidente George Bush. Ha salido un nuevo libro, esta vez del ex embajador Joseph Wilson, que se llama Las políticas de la verdad, The Politics of Truth. Este es el esposo de la agente de la CIA, que fue denunciada por el gobierno del presidente Bush como retaliación a unas declaraciones que había dado su esposo, el ex embajador, criticando algunas actuaciones del gobierno con relación a la denuncia de que se había obtenido uranio para Saddam Hussein en Nigeria y en otros países árabes. Había una actuación del embajador que molestó al gobierno del presidente Bush, y para vengarse de él entonces dejaron salir la información, se la dieron a un periodista, de que su esposa era un agente de la CIA. Eso es un crimen en términos de la seguridad de los Estados Unidos, y todavía están averiguando quién fue que dejó escapar esa información, que desde luego ha sido muy trastornadora para la esposa del embajador Wilson. Pero ese no es el único libro. Yo les recomiendo a todos aquellos que tengan interés en ver cómo se cuecen las habas en los Estados Unidos en términos de la política económica, que se lean el libro de Susskind sobre la experiencia de Paul O'Neill, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en el tiempo que tuvo en el cargo desde que se instaló el gobierno de Bush, y el testimonio que da sobre una serie de situaciones que tienen que ver con la política exterior y lo que se hizo en el Medio Oriente, pero sobre todo es muy interesante en cuanto a cómo se formula la política económica, porque ahí se ven las conversaciones con el señor Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y cómo se concertaban las posiciones entre el Departamento del Tesoro y la presidencia de la Junta Federal de la Reserva. Ahora mismo hay un escándalo que no ha llegado a la prensa, es decir, no está en la prensa escrita, pero sí está en la televisión de los Estados Unidos con relación al asunto de la tortura de los presos. El presidente Bush ha dado declaraciones tratando de desligarse de esa situación porque le perjudica desde el punto de vista electoral, y dice que esos abusos son aberrantes, y le dio declaraciones a unas cadenas de televisión árabes donde decía que el pueblo de Irak debe entender que lo que ocurrió en esa prisión no representa a los Estados Unidos que yo conozco. Esos fueron los términos del presidente Bush. Y por otro lado hay una información que dice que los soldados que torturaron a los iraquíes serán castigados. Ahora bien, yo traje aquí las fotografías de Cayo Báez, aquel torturado en la República Dominicana cuando la intervención militar de 1916 a 1924, como una demostración de que la práctica de torturar a los enemigos, en ese caso nosotros éramos los enemigos, ellos invadieron aquí, pero nosotros éramos los enemigos, y entonces cogieron a ese infeliz y le aplicaron una serie de de lesiones en el cuerpo que salió su retrato
en los periódicos de Estados Unidos de la época. Aquello produjo una enorme conmoción, semejante a la que se produjo ahora con estos abusos que se estaban haciendo en las prisiones iraquíes. Pero yo creo que no va a ser tan fácil de quitarse de arriba este escándalo. Y yo creo que es saludable para la sociedad de los Estados Unidos, la sociedad norteamericana, que haya surgido esta denuncia, que tampoco sabemos por dónde vino el asunto de tomarle estas fotografías. Y comentábamos ayer que todos los que aparecen produciendo los hechos de ultraje y de maltrato a los prisioneros aparecen sonreídos. Es decir, que no hay manera de que los que están allí retratados no fueron sorprendidos. Eso no fue tomado con una cámara oculta, eso fue tomado con una cámara visible, eso fue una pose, y esos que están allí sabían que les estaban retratando. Ahora, ¿quién los retrató? ¿Por qué los que estaban allí se dejaron retratar? ¿Y por qué estaban tan gozosos con lo que estaban haciendo? Nada de eso puede tener una explicación tan a la ligera, diciendo que eso no representa al pueblo de los Estados Unidos. Claro que no lo representa, ahora hay un escándalo, y congresistas de bando y bando, es decir, republicanos como demócratas, están cuestionando lo que ha sucedido. Ahora, la pregunta que se cae de la mata es que ahí había gente de la CIA en los interrogatorios, pero había una modalidad nueva, que son los llamados contratistas. Aquí hay lo que yo saqué del Washington Post, una empresa que se llama Cassie International Inc. Esta empresa fue contratada para ir a meterse allí en las cárceles. Ven el nombre aquí, donde está mi pluma. Cassie desea que se revise el informe sobre los alegados abusos, pero se dice la Cassie International Inc. declaró ayer que una firma de abogados externa va a conducir una investigación sobre la conducta de sus empleados en Irak y a revisar sus operaciones en todo el mundo. Quiere decir que Cassie International Inc. está operando en todo el mundo. ¿Por cuenta de quién? ¿Quién autorizó la contratación de estos servicios? ¿Qué clase de personal tiene una entidad que se llama Cassie International Inc., que es llevada a producir ese tipo de situación que ahora produce escándalo en los Estados Unidos? Desde luego la televisión norteamericana está pidiendo la cabeza de Rumsfeld, porque ahora se le está pasando cuenta, no solamente por este escandaloso hecho, que ya decimos no es una práctica que entronizó Rumsfeld ahí, sino porque Rumsfeld es el responsable de haber articulado todo el plan de ataque a Irak, como lo fue en su momento McNamara con Vietnam, y se le está sacando en cara, y todo eso lo tenemos documentado a través del internet, que se le advirtió que para poder tomar allí como terreno ocupado a Irak se necesitaba muchísimo más gente de la que realmente se mandó allí, y que no le hizo caso. Incluso tuvo un encontronazo con el jefe del ejército, que fue quien dio esa opinión, y él lo mandó a callar y le dijo, le impuso su autoridad o su jerarquía. Y ahora ha tenido razón el militar, porque el señor Roosevelt no sabe de eso absolutamente nada. Además, debo recordar que una voz muy autorizada como el general Antonini se opuso totalmente a la agresión a Irak. Incluso otros generales cuyos nombres ahora mismo se me escapan. Pero ese fue jefe de Estado Mayor General Conjunto y no se le hizo caso. Entonces ahora se están viendo las consecuencias de eso. Y ahora hay mucha gente lavándose las manos intentando hacerlo. Yo creo que en la medida en que salga toda la verdad, eso nos va a traer tranquilidad a todos, porque fíjense, esta es otra información que ya tiene varios días, este es de abril 22. Miren este titular del Washington Post, donde el señor Bush, presidente de Estados Unidos, dice que vamos a bregar con Irán, o sea, Iran will be dealt with, o sea, le enfrentaremos o lo vamos a enfrentar o algo así. A Irán, quiere decir que ya la cosa no se queda en Irak, y vamos arriba con Irán. Ahora, en este caso, está diciendo que vamos a comenzar con Naciones Unidas.
pero así también comenzaron con Irak, comenzaron con Naciones Unidas para luego desechar a Naciones Unidas, desacreditar a Naciones Unidas, desacreditar el Consejo de Seguridad, desacreditar los informes de la comisión que fue a investigar sobre las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, que ahora resulta que no estuvieron nunca. Entonces, ¿quién fue que mintió? Entonces, todo eso es necesario para la tranquilidad del pueblo norteamericano y del mundo, porque los líos internacionales que pueden producirse en el seno de la sociedad norteamericana se convierten inmediatamente en problemas mundiales contra la paz del mundo. Hay que recordar también que la Corte Internacional de Delitos de Guerra fue boicoteada por los Estados Unidos. Estados Unidos se negó a apoyar esa Corte de Delitos de Guerra que surge precisamente después de los hechos de Kosovo. Y si ahí se le está pasando juicio a Milosevic, entonces Estados Unidos se ha negado a reconocer la Corte y ha estado exigiendo entonces bilateralmente, país por país, que cada país que se considere amigo de los Estados Unidos le firme un acuerdo al gobierno norteamericano de que nunca le va a presentar una acusación a sus funcionarios o a sus militares en esa corte por delitos de guerra. En eso ha estado Estados Unidos antes de todas estas cosas. No es muy extraño eso. No está denunciando o apuntando a que todo eso estaba premeditado por anticipado. Bueno, eso es importante para que el pueblo de los Estados Unidos, siguiendo el consejo que le dejó el general Dwight Eisenhower, presidente republicano de los Estados Unidos, de que tenía que velar tanto por su seguridad como por los principios de libertad que son propios de la sociedad norteamericana para que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntos. Así dijo Dwight Eisenhower. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, siguiendo con nuestros temas, vamos ahora al patio, ¿no?, nacional. Y tenemos todavía la resaca de los Juegos Panamericanos. Ahí hay un titular en el periódico hoy que dice: sigue viacrucis de los ingenieros levantaron las obras Panamá. Todavía el gobierno adeuda 772 millones a 39 contratistas y esos 39 contratistas están desesperados porque sus acreedores les están apremiando de mala manera. De manera que todavía estamos padeciendo las consecuencias de ese enorme disparate, pero también estamos padeciendo declaraciones como la del doctor José Joaquín Puello, responsable principal de toda esa inversión disparatada de los Juegos Panamericanos, que está diciendo que, sin embargo, no, que le van a pagar y que el gobierno ha hecho el compromiso de pagarle. Dice aquí que mañana más tardar, o sea, mañana viernes, dice, por los contactos que realizó ayer en altas instancias, el doctor José Joaquín Puello mostró seguridad de que a más tardar mañana viernes el gobierno honrará parte de la deuda que tiene con los contratistas de los Juegos Panamericanos. Bueno, yo lamento mucho que todavía el doctor Puello, a quien le aconsejamos como amigo, que se sacudiera de ese compromiso, se lo dijimos con mucho tiempo. Es más, recuerdo como ahora que fue el 16 de mayo del año 2000 que nos encontramos votando, porque votamos en la misma jurisdicción, y en la fila nos tropezamos. Yo lo llamé aparte y le dije: José Joaquín, salte de eso, como amigo se lo dije, pero no escuchó. Ahora hemos pagado la cuenta, todavía estamos recogiendo la cuenta de ese enorme disparate. Seguimos también insistiendo en una huelga médica que es absurda y que no puede dejar de dar un tufo político, porque una huelga que se declara en medio de un proceso electoral, faltando días para las elecciones, bueno, pues la gente puede sospechar que puede ser parte de un intento de boicotear las elecciones también, porque como hay preocupación en todos sentidos, ¿a qué viene esa huelga en este momento? Además de que es inoportuna desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto, no se pueden hacer cambios al presupuesto a mitad de la ejecución presupuestaria. Podrían estar negociando con el gobierno otra cosa, podrían estar negociando que entreguen la medicina,
que cumpla con las cuotas de los recursos que tiene que entregar a los hospitales y que hiciera compromiso de presentar para el próximo ejercicio presupuestario un aumento que sea compatible con el que el gobierno necesariamente tendrá que darle al resto de la administración pública, porque no es verdad que los médicos son los únicos que merecen que se le compense lo que la inflación le ha quitado. No es verdad. Por otro lado, queremos comentar el asunto de los altos precios del petróleo, porque este es un tema que dice aquí la prensa: altos precios del petróleo causan gran preocupación. Y entonces está citando cómo se han encaramado los precios a partir de los informes que se han dado de la baja. No hay servicio de ampliación. Bueno, dejémoslo ahí entonces. Dice aquí, ayer el precio del petróleo Brent en Londres alcanzó su más alto nivel en 13 años, a colocarse a $35 el barril. El precio del petróleo Texas, que se utiliza como referencia para fijar los precios internos de los combustibles, pero cuando dice precios internos se está refiriendo a los precios internos en los Estados Unidos, y se alcanzó ayer el nivel de 39,58. El problema es que nosotros estamos usando ese mismo petróleo para fijar los precios internos aquí, y nosotros no le compramos ese petróleo a los Estados Unidos. Ahora, yo les voy a demostrar a ustedes cómo se nos viene estafando a los dominicanos con la connivencia de la Secretaría de Industria y Comercio y de los funcionarios que están ahí, connivencia pues sobradamente sospechosa, para que ustedes vean la diferencia. Tenemos el servicio de ampliación. Observen aquí, donde dice WTI NYMEX. Ese es el West Texas Intermediate de los Estados Unidos, 38,98. Pero vean este otro que dice la canasta de Venezuela. La canasta quiere decir un promedio de todos los crudos venezolanos. Venezuela Oil Basket, 31,21. Ahí hay $7.77 de diferencia por barril. Nosotros no le compramos este petróleo a los Estados Unidos. ¿Por qué se usa este indicador para fijarle los precios a los dominicanos? Traje también el precio del petróleo mexicano. Fíjese que mientras el de Venezuela está aquí en 31,21, para esta fecha de ayer, mírenlo aquí, el 4 de mayo, estaba en 30,88, precio de la mezcla mexicana de exportación, $30,88. De ahí a 38 hay $8.10 de diferencia por barril. ¿Qué es lo que están haciendo con el pueblo dominicano? Las autoridades de industria y comercio, el negocio petrolero y unas cuantas gente que andan por ahí, que están todos asalariados con buenas igualas con las petroleras dominicanas, para respaldar todo esto, para respaldar el que se esté dando una revisión semanal, de acuerdo a cómo estén dando saltos allá en la bolsa de valores, los precios internacionales, sobre todo los internos del petróleo marcador de Estados Unidos, que es el West Texas Intermediate, que nosotros no compramos. Además, nosotros no compramos en la bolsa, y los precios de la bolsa son precios absolutamente especulativos. Ahí la gente va a jugar a la especulación. Eso es lo que es una bolsa. Es un juego de expectativas. Yo trato de comprar a un precio porque tengo la intención de vender a más alto precio. Por tanto, debo tratar de comprar bajo y esperar a que suba para entonces vender cuando el precio está subiendo y ganarme la diferencia. Ese es el juego de la bolsa. Entonces, nosotros no compramos ahí. ¿Por qué se nos está llevando a indexar la economía de la República Dominicana de acuerdo con el juego de la bolsa y con las cotizaciones de un crudo que nosotros no compramos? Ah, porque esa es la voluntad de las compañías petroleras que están imponiendo la suya, su voluntad sobre los funcionarios del gobierno dominicano. Eso no es nuevo, porque ya hemos dicho cómo desde la época de Salvador José Blanco, que siendo presidente de la República, al mismo tiempo abogado igualado de la Shell, por ahí han pasado muchos secretarios de Industria y Comercio, muchos presidentes de refinería,
a ponerse al servicio de esos intereses petroleros. De manera que nosotros seguiremos denunciando esta maniobra porque a nosotros sí no nos enrolaron en el chiste ese de ponernos a su servicio. Por otra parte, tenemos que decir que el precio del dólar ayer alcanzó a 48 pesos por dólar en algunas agencias. En promedio había alrededor de 47, pero se llegó a vender a 48. Ahora, tocando el tema de las preocupantes elecciones que ya las tenemos encima, pues tenemos una guerra de encuestas. Cada quien tiene su encuesta favorita, porque la que le hizo Bernardo Vega con la Penanchón a Leonel, coloca a Fernández a 59% en una primera vuelta, Mejía un 27% y Estrella un 11%. Claro, esto es una batalla para influenciar la opinión pública, porque hay otras encuestas que dice, por ejemplo, la del Listín Diario, que era del PPH, que Leonel tiene el 46.7, Hipólito tiene un 38.5. Lo que quiere decir que, o sea, conforme a esta encuesta, no es cierto que Leonel se va en la primera vuelta. De acuerdo con la encuesta que le hizo Bernardo a Leonel, se va en la primera vuelta. Hay otra encuesta que obviamente fue hecha por el lado reformista de la lucha electoral, que le da a Leonel un 48%, Eduardo un 26.1% y Hipólito un 23%. Coloca a Eduardo Estrella por encima de Hipólito. Bueno, esta también dice que Leonel no se va en la primera vuelta. Pero todo eso tiene algunos pespuntes preocupantes. Dice la prensa, Mejía advierte a Leonel que si intentara desconocer los resultados de las elecciones, encontrará una respuesta de inmediato. Eso, imagínese usted. Claro, no es de desear que nadie desconozca los resultados si los resultados están bien hechos. El problema es que unas elecciones rodeadas de una serie de informaciones de que ahí hay posibilidad de que los llamados hackers, que son los piratas informáticos, puedan interferir el funcionamiento de la computadora central de la Junta Central Electoral. Eso es lo que trae intranquilidad. Ahora, a nosotros, con la experiencia que hemos tenido, no nos preocupan tanto las posibilidades de los llamados piratas informáticos o hackers de interferir a distancia con el cómputo. A nosotros nos preocupan los piratas que puedan estar dentro y que puedan en alguna situación favorable para ellos interferir desde adentro el conteo de los votos, porque eso sí es históricamente algo que ha sucedido. De manera que estamos preocupados con eso y además la prensa dice que el señor Bob Menéndez, representante demócrata por Nueva Jersey, abogó porque el gobierno de Estados Unidos garantice elecciones libres y justas en la República Dominicana. Aparentemente, un informe que rindió el señor Santiago Murray, representante de la OEA en la República Dominicana, con la preocupación precisamente del funcionamiento de la Junta en su aspecto de cómputos, llegó a manos del representante Menéndez. Pero esta petición del representante Menéndez no deja de darnos también una línea de preocupación, porque si el gobierno de Estados Unidos se echa arriba a garantizar elecciones libres y justas, no sabemos de qué manera lo va a hacer, ni bajo qué circunstancias entonces lo va a intentar. Vamos a esperar, el tiempo dirá, mientras tanto tenemos que irnos porque el tiempo en la televisión es un dictador. Se acabó el tiempo nuestro por el día de hoy, volveremos mañana si Dios así lo permite, para terminar la semana. Les habló Leopoldo Espaillat Lanita. Hasta luego.